Welcome. Here you will learn Spanish through stories, first with English subtitles, then with Spanish subtitles, and finally without subtitles, so you can test your learning. María era una joven muchacha de espíritu aventurero que acababa de cumplir 18 años. Con sus ojos azules brillando de expectación, tuvo la idea de hacer una ruta en la exuberante selva. Después de estudiar con cuidado el mapa de la ruta que haría, comprobó el clima, avisó a su madre y comenzó a organizar todo aquello que necesitaría. En su mochila azul colocó binoculares, repelente para mosquitos, impermeable, agua, comida y otros objetos importantes. Esta vez nada va a impedirme explorar cada rincón de la selva, pensó. Al llegar a la entrada de la ruta, la inmensidad verde la envolvió. El aire fresco cargaba el perfume de los árboles y el canto de los pájaros llenaba el silencio. María sonrió, sintiendo la adrenalina correr en las venas. Siguiendo las marcas coloridas en los árboles, ella entró en la selva. La belleza de la naturaleza la distrajo. El brillo plateado de una cascada escondida la llamó fuera de la ruta principal. «Solo un minutito para admirar esa maravilla», murmuró aproximándose a la cascada. Pero al intentar regresar, las marcas habían desaparecido. El pánico comenzó a instalarse. «Calma, María, no entres en pánico», se dijo a sí misma, respirando hondo. Intentó usar la brújula y el mapa, pero el área parecía diferente de lo que imaginaba. El sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles, y ella sabía que la noche en la selva sería un desafío. Racionó el agua y comió una barra de cereal intentando mantener la energía. La oscuridad trajo nuevos miedos. El sonido de ramas quebrándose y el aullido distante de un animal la hicieron temblar. Encontró un refugio improvisado bajo un árbol imponente, intentando protegerse del frío. La noche pareció interminable. Cada ruido era amplificado por el miedo. Al día siguiente, encontró monos curiosos observándola desde lo alto de los árboles. Un poco más adelante, huellas grandes en el barro indicaban la presencia de un felino. María mantuvo la distancia, recordando que estaba en el hábitat de ellos. Una lluvia torrencial la pilló por sorpresa. Empapada, buscó refugio en una pequeña gruta, pero el agua continuaba entrando. El frío era intenso y la esperanza comenzaba a disminuir. La ruta se tornó un obstáculo constante. Necesitó atravesar un río con piedras resbaladizas, superando el miedo de la corriente. Enseguida, escaló una encosta inclinada, agarrándose a raíces y piedras. Cada paso exigía fuerza y determinación. Abejas y mosquitos zumbaban y la atacaban. El repelente ayudaba un poco, pero las picaduras eran inevitables. La picazón y la irritación la distraían, tornando la jornada aún más difícil. En medio al caos, encontró una cascada aún más linda. El agua helada revigorizó su cuerpo y su mente. Aprovechó para llenar la botella, agradeciendo por la provisión de la naturaleza. Un puente suspendido sobre un desfiladero surgió como un desafío aterrador. La madera crujía bajo sus pies y el viento balanceaba la estructura. Respiró hondo. Se concentró en cada paso y atravesó el puente con cuidado. Horas se pasaron, pero María parecía no salir del lugar. La vegetación densa y la falta de puntos de referencia la desorientaban. La desesperación amenazaba tomar cuenta. Fue entonces que se acordó de su abuela, una mujer fuerte y sabia que siempre decía: «Nunca desistas, mi nieta. Tú eres más fuerte de lo que piensas». Las palabras de la abuela la inspiraron a seguir adelante. Encontró un buen lugar y montó un campamento más seguro, construyendo un refugio con ramas y hojas.
Encendió una fogata para calentarse y alejar a los animales. La llama trajo un poco de confort. Al día siguiente, encontró frutas silvestres comestibles. Aprendió a identificar las plantas seguras, evitando las venenosas. La naturaleza, a pesar de los desafíos, también ofrecía sustento. De repente, oyó el sonido distante de un motor. Corrió en la dirección del sonido, llena de esperanza. Encontró una ruta abandonada y decidió seguirla. Y entonces, un encuentro inesperado. Un leñador, un hombre simple, que vivía aislado en la selva. Sorprendido al verla, él oyó su historia con atención. «¿Tuviste suerte de encontrarme, niña? La selva puede ser cruel», dijo él, con una mirada comprensiva. El leñador conocía la selva como la palma de la mano. Guió a María de vuelta a la civilización, enseñando sobre la fauna y flora local. Ella aprendió sobre la importancia de respetar y preservar la naturaleza. Finalmente, llegaron a una pequeña villa. María entró en contacto con sus amigos y familiares, que la recibieron con alivio y alegría. Agradeció al leñador, prometiendo nunca olvidar su ayuda. De vuelta para casa, María se sentía transformada. La experiencia en la selva le enseñó a valorar la naturaleza, a confiar en su propia fuerza y a nunca desistir, incluso delante de los mayores desafíos. Acostada en su cama, percibió cómo era bendecida por tener tanto confort: un hogar, una cama confortable, agua, luz y comida. A veces tenemos todo aquello de que necesitamos a nuestra disposición, pero no sabemos dar valor. María era una joven muchacha de espíritu aventurero que acababa de cumplir 18 años. Con sus ojos azules brillando de expectación, tuvo la idea de hacer una ruta en la exuberante selva. Después de estudiar con cuidado el mapa de la ruta que haría, comprobó el clima, avisó a su madre y comenzó a organizar todo aquello que necesitaría. En su mochila azul colocó binoculares, repelente para mosquitos, impermeable, agua, comida y otros objetos importantes. Esta vez nada va a impedirme explorar cada rincón de la selva, pensó. Al llegar a la entrada de la ruta, la inmensidad verde la envolvió. El aire fresco cargaba el perfume de los árboles y el canto de los pájaros llenaba el silencio. María sonrió, sintiendo la adrenalina correr en las venas. Siguiendo las marcas coloridas en los árboles, ella entró en la selva. La belleza de la naturaleza la distrajo. El brillo plateado de una cascada escondida la llamó fuera de la ruta principal. «Solo un minutito para admirar esa maravilla», murmuró aproximándose a la cascada. Pero al intentar regresar, las marcas habían desaparecido. El pánico comenzó a instalarse. «Calma, María, no entres en pánico», se dijo a sí misma, respirando hondo. Intentó usar la brújula y el mapa, pero el área parecía diferente de lo que imaginaba. El sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles, y ella sabía que la noche en la selva sería un desafío. Racionó el agua y comió una barra de cereal, intentando mantener la energía. La oscuridad trajo nuevos miedos. El sonido de ramas quebrándose y el aullido distante de un animal la hicieron temblar. Encontró un refugio improvisado bajo un árbol imponente, intentando protegerse del frío. La noche pareció interminable. Cada ruido era amplificado por el miedo. Al día siguiente, encontró monos curiosos observándola desde lo alto de los árboles. Un poco más adelante, huellas grandes en el barro indicaban la presencia de un felino. María mantuvo la distancia, recordando que estaba en el hábitat de ellos. Una lluvia torrencial la pilló por sorpresa. Empapada, buscó refugio en una pequeña gruta,
pero el agua continuaba entrando. El frío era intenso y la esperanza comenzaba a disminuir. La ruta se tornó un obstáculo constante. Necesitó atravesar un río con piedras resbaladizas, superando el miedo de la corriente. Enseguida, escaló una encosta inclinada, agarrándose a raíces y piedras. Cada paso exigía fuerza y determinación. Abejas y mosquitos zumbaban y la atacaban. El repelente ayudaba un poco, pero las picaduras eran inevitables. La picazón y la irritación la distraían, tornando la jornada aún más difícil. En medio al caos, encontró una cascada aún más linda. El agua helada revigorizó su cuerpo y su mente. Aprovechó para llenar la botella, agradeciendo por la provisión de la naturaleza. Un puente suspendido sobre un desfiladero surgió como un desafío aterrador. La madera crujía bajo sus pies y el viento balanceaba la estructura. Respiró hondo, se concentró en cada paso y atravesó el puente con cuidado. Horas se pasaron, pero María parecía no salir del lugar. La vegetación densa y la falta de puntos de referencia la desorientaban. La desesperación amenazaba tomar cuenta. Fue entonces que se acordó de su abuela, una mujer fuerte y sabia que siempre decía: «Nunca desistas, mi nieta. Tú eres más fuerte de lo que piensas». Las palabras de la abuela la inspiraron a seguir adelante. Encontró un buen lugar y montó un campamento más seguro, construyendo un refugio con ramas y hojas. Encendió una fogata para calentarse y alejar a los animales. La llama trajo un poco de confort. Al día siguiente, encontró frutas silvestres comestibles. Aprendió a identificar las plantas seguras, evitando las venenosas. La naturaleza, a pesar de los desafíos, también ofrecía sustento. De repente, oyó el sonido distante de un motor. Corrió en la dirección del sonido, llena de esperanza. Encontró una ruta abandonada y decidió seguirla. Y entonces, un encuentro inesperado. Un leñador, un hombre simple, que vivía aislado en la selva. Sorprendido al verla, él oyó su historia con atención. «Tuviste suerte de encontrarme, niña. La selva puede ser cruel», dijo él, con una mirada comprensiva. El leñador conocía la selva como la palma de la mano. Guió a María de vuelta a la civilización, enseñando sobre la fauna y flora local. Ella aprendió sobre la importancia de respetar y preservar la naturaleza. Finalmente, llegaron a una pequeña villa. María entró en contacto con sus amigos y familiares, que la recibieron con alivio y alegría. Agradeció al leñador, prometiendo nunca olvidar su ayuda. De vuelta para casa, María se sentía transformada. La experiencia en la selva le enseñó a valorar la naturaleza, a confiar en su propia fuerza y a nunca desistir, incluso delante de los mayores desafíos. Acostada en su cama, percibió cómo era bendecida por tener tanto confort: un hogar, una cama confortable, agua, luz y comida. A veces tenemos todo aquello de que necesitamos a nuestra disposición, pero no sabemos dar valor. María era una joven muchacha de espíritu aventurero que acababa de cumplir 18 años. Con sus ojos azules brillando de expectación, tuvo la idea de hacer una ruta en la exuberante selva. Después de estudiar con cuidado el mapa de la ruta que haría, comprobó el clima, avisó a su madre y comenzó a organizar todo aquello que necesitaría. En su mochila azul colocó binoculares, repelente para mosquitos, impermeable, agua, comida y otros objetos importantes. Esta vez nada va a impedirme explorar cada rincón de la selva, pensó. Al llegar a la entrada de la ruta, la inmensidad verde la envolvió.
El aire fresco cargaba el perfume de los árboles y el canto de los pájaros llenaba el silencio. María sonrió, sintiendo la adrenalina correr en las venas. Siguiendo las marcas coloridas en los árboles, ella entró en la selva. La belleza de la naturaleza la distrajo. El brillo plateado de una cascada escondida la llamó fuera de la ruta principal. «Solo un minutito para admirar esa maravilla», murmuró aproximándose a la cascada. Pero al intentar regresar, las marcas habían desaparecido. El pánico comenzó a instalarse. «Calma, María, no entres en pánico», se dijo a sí misma, respirando hondo. Intentó usar la brújula y el mapa, pero el área parecía diferente de lo que imaginaba. El sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles, y ella sabía que la noche en la selva sería un desafío. Racionó el agua y comió una barra de cereal, intentando mantener la energía. La oscuridad trajo nuevos miedos. El sonido de ramas quebrándose y el aullido distante de un animal la hicieron temblar. Encontró un refugio improvisado bajo un árbol imponente, intentando protegerse del frío. La noche pareció interminable. Cada ruido era amplificado por el miedo. Al día siguiente, encontró monos curiosos observándola desde lo alto de los árboles. Un poco más adelante, huellas grandes en el barro indicaban la presencia de un felino. María mantuvo la distancia, recordando que estaba en el hábitat de ellos. Una lluvia torrencial la pilló por sorpresa. Empapada, buscó refugio en una pequeña gruta, pero el agua continuaba entrando. El frío era intenso y la esperanza comenzaba a disminuir. La ruta se tornó un obstáculo constante. Necesitó atravesar un río con piedras resbaladizas, superando el miedo de la corriente. Enseguida, escaló una encosta inclinada, agarrándose a raíces y piedras. Cada paso exigía fuerza y determinación. Abejas y mosquitos zumbaban y la atacaban. El repelente ayudaba un poco, pero las picaduras eran inevitables. La picazón y la irritación la distraían, tornando la jornada aún más difícil. En medio al caos, encontró una cascada aún más linda. El agua helada revigorizó su cuerpo y su mente. Aprovechó para llenar la botella, agradeciendo por la provisión de la naturaleza. Un puente suspendido sobre un desfiladero surgió como un desafío aterrador. La madera crujía bajo sus pies y el viento balanceaba la estructura. Respiró hondo, se concentró en cada paso y atravesó el puente con cuidado. Horas se pasaron, pero María parecía no salir del lugar. La vegetación densa y la falta de puntos de referencia la desorientaban. La desesperación amenazaba tomar cuenta. Fue entonces que se acordó de su abuela, una mujer fuerte y sabia que siempre decía: «Nunca desistas, mi nieta. Tú eres más fuerte de lo que piensas». Las palabras de la abuela la inspiraron a seguir adelante. Encontró un buen lugar y montó un campamento más seguro, construyendo un refugio con ramas y hojas. Encendió una fogata para calentarse y alejar a los animales. La llama trajo un poco de confort. Al día siguiente, encontró frutas silvestres comestibles. Aprendió a identificar las plantas seguras, evitando las venenosas. La naturaleza, a pesar de los desafíos, también ofrecía sustento. De repente, oyó el sonido distante de un motor. Corrió en la dirección del sonido, llena de esperanza. Encontró una ruta abandonada y decidió seguirla. Y entonces, un encuentro inesperado. Un leñador, un hombre simple, que vivía aislado en la selva. Sorprendido al verla, él oyó su historia con atención. «Tuviste suerte de encontrarme, niña. La selva puede ser cruel», dijo él, con una mirada comprensiva. El leñador conocía la selva como la palma de la mano.
Guió a María de vuelta a la civilización, enseñando sobre la fauna y flora local. Ella aprendió sobre la importancia de respetar y preservar la naturaleza. Finalmente, llegaron a una pequeña villa. María entró en contacto con sus amigos y familiares, que la recibieron con alivio y alegría. Agradeció al leñador, prometiendo nunca olvidar su ayuda. De vuelta para casa, María se sentía transformada. La experiencia en la selva le enseñó a valorar la naturaleza, a confiar en su propia fuerza y a nunca desistir, incluso delante de los mayores desafíos. Acostada en su cama, percibió cómo era bendecida por tener tanto confort: un hogar, una cama confortable, agua, luz y comida. A veces tenemos todo aquello de que necesitamos a nuestra disposición, pero no sabemos dar valor. If this story helped you with your Spanish, subscribe to the channel and press the bell to receive notifications of the next stories. See you soon!